Vamos a leer primer carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 1 al 6. Un amén cuando ya lo tengan. Pablo apóstol, primer carta a Timoteo, capítulo 1, versículo del 1 al 6. Dice: Pablo apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas, ni presenten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose de algunos, se apartaron a vana palabrería. Hermanos, hoy quisiera hablarles, ya que ayer se celebró, muchos celebraron a la Virgen de Guadalupe. Hoy quisiera hablarles acerca de ella, el por qué no podemos o no debemos adorarla. Quisiera hablar o tocar 3 temas importantes. ¿Por qué la gente puede controlar o manipular nuestra mente? El trasfondo de dónde surgió la idea de adorar a María. Y la tercera sería, ¿quién es verdaderamente la Virgen de Guadalupe? ¿Qué hay detrás de ella? Bueno, yo sé que a veces la verdad nos puede doler, ¿verdad? En un tiempo, pues a lo mejor yo fui católica, y cuando entré al instituto, y se mencionaba esta palabra, como que sí me dolía, ¿no? Como que yo estaba a la expectativa a ver cómo me atacaba, ¿no? Entonces, a veces la verdad nos puede doler, pero a veces la verdad, el amor sin la verdad nos puede llevar al infierno. Entonces es muy importante que nosotros pongamos atención a esta palabra que se ha de llevar a cabo. Más bien es un estudio. Entonces vamos a ver por qué mucha gente tiene dominio sobre nuestra mente. Porque hay muchas personas que no comprenden cuando se les está hablando acerca de la verdad. La mayoría de las personas nos hemos dejado engañar, ya sea por personas audaces que tienen esa lascivia para hablar o convencer a la gente, ya sea nuestra propia familia, ¿no? Que se les facilita esa forma de hablar, ya sea el gobierno, ya sea sí, hermanita, gracias. Ya sea el gobierno, ya sea el presidente de nuestro país, o hasta en los juegos, ¿no? Que hacen ese juego de la bolita y dónde quedó la bolita y cómo convencen a la gente, ¿verdad? Tienen esa facilidad de hablar y de convencer. Juegan con nuestra mente, juegan con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, ya que detrás de esto pueden utilizar varios la psicología, varios pueden utilizar la filosofía, y la filosofía es tan poderosa porque va directamente a la mente. La domina, la captura, más si esta filosofía la combinan con cuestiones espirituales del mundo de las tinieblas. Entonces va a ser imposible que la persona pueda entender y comprender cuando se le habla acerca de la verdad. Así pueda tener una persona tanta profesión, así pueda tener tantos estudios, así pueda tener una carrera, un buen trabajo, así pueda ser el presidente de nuestro país, no va a entender, no va a comprender, y puede que hasta se moleste cuando una persona quiera hablarle acerca de la verdad, pero estamos hablando de la palabra de Dios. Es como si la persona tuviera una venda en los ojos, y esto pasa por esas cuestiones espirituales del mundo de las tinieblas cuando la combinan.
lo cega por el dominio que tiene la mente. Al menos que esta persona que está tratando de convencer a la otra pueda pedir ayuda a Dios mediante la oración. Y así cuando esta persona esté tratando de darle el mensaje a la otra persona y pueda meter palabra de Dios, Dios pueda obrar en su vida. Porque dice en el libro a los Hebreos capítulo 4 versículo 12, dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Ya sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra, ¿verdad? Hasta, destrozar o destruir ese corazón que lo tenemos duro porque no queremos como que doblegarnos, ¿no? Y entonces Dios puede obrar de esa manera, pero ¿qué tenemos que hacer? Leer la palabra de Dios. Primero que uno quiera, ¿no? Que quiera tener esa disposición para leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Y que no nos pase como muchos tienen por costumbre, que como es un libro santo, un libro sagrado, vamos a guardarlos en la vitrina, lo vamos a guardar en el ropero para que no le pase nada, ¿verdad? O muchos dicen, para que Dios nos bendiga, vamos, hasta cierran los ojos, ¿no? Porque a mí me llegó a pasar, por azar voy a abrir mi Biblia y donde caiga, esa es palabra de Dios y Dios me va a bendecir en todo el día. Pero no leemos la Biblia, solamente la dejamos abierta. Entonces, nos dice el apóstol Juan en su Evangelio, capítulo 5, versículo 39, nos dice así: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Leer la palabra de Dios para que no nos dejemos llevar por falsas doctrinas y conozcamos la verdad de quién es Jesucristo, a qué vino Jesucristo y qué hizo por nosotros, ¿verdad? Entonces, ya vimos que cuando combinan ya sea la filosofía, la psicología, con cuestiones espirituales del mundo, van a capturar nuestra mente, no vamos a entender. No, por más que la persona que tiene ese conocimiento, si no mete palabra de Dios y uno no quiere poner atención, no vamos a entender. Aparte, porque si ustedes se dan cuenta y le hablan a una persona inconversa, el por qué no pueden darse cuenta que la religión en donde están no es una sana doctrina, no están diciendo la verdad, van a decir, mira, no te metas con mi religión porque eso es lo que a mí me dejaron mis padres, mis abuelitos, mis bisabuelitos, y eso yo lo traigo, yo no, así me voy a morir con mi religión. Entonces vemos que el problema viene desde el inicio, desde años remotos, desde el Antiguo Testamento. Entonces ya vimos que es lo que puede hacer la gente, controlar nuestra mente para que uno esté como zombie, como robot, dejándonos llevar, y porque lo traemos arrastrando desde de generación en generación. Ahora, para poder entender, tenemos que irnos al trasfondo. ¿De dónde surgió la idea de adorar a María? ¿Y quién es verdaderamente la Virgen de Guadalupe? El pueblo de Israel siempre batalló con la idolatría, y Dios aborrece la idolatría. Dios da palabra de advertencia a su pueblo. Se encontraba Moisés, antes de entrar a la tierra, Dios les da palabra de advertencia. Estaba Moisés, que sabemos que él no entró a la tierra prometida porque no obedeció, desobedeció, al contrario. Estaba el general Josué, estaba Caleb, y Dios dice así en Deuteronomio capítulo 18 versículo 9 al 12. Deuteronomio capítulo 18 versículo 9 al 12. Dice así: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agoreo, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas,
y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Ahora vamos a ver Deuteronomio capítulo 29, versículo 16 al 19. 16 al 19. Dice, porque vosotros sabéis cómo habitábamos en tierra de Egipto, y cómo hemos pasado por en medio de las naciones por las cuales habéis pasado, y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera, de piedra, de plata y oro que tienen consigo. No sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo, y suceda que al oír estas palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz, aunque en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Bueno, esto es como un pensamiento, una idea mía, ¿no? No viene en la Biblia ni nada. Cuando yo leía este pasaje, es como si Dios me hablara, ¿no? Antes venías del mundo, de allá afuera, pero ahora que ya conoces la verdad y estás en el cristianismo, te voy a hacer una advertencia. Así, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, o sea, cuando entres aquí, no aprenderás a hacer las abominaciones de aquellas naciones, las que siguen haciendo las personas del mundo, las que siguen afuera, ¿no? No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego. Entonces yo aquí me preguntaba, ¿será que todavía nosotros como cristianos que estamos aquí seguimos practicando la idolatría? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí? Porque vamos a ver aquí en todo esto, de lo que acabamos de leer, en qué estamos fallando, qué es lo que estamos practicando, dice. Dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego, ni quien practique adivinación. ¿Cuántos nos gusta ver en nuestros teléfonos el horóscopo que nos tocó? Porque yo soy Leo, no sé ustedes qué sea. Ni agoreo, los que practican maldiciones más adelante a futuro, ni sortilegio, ni hechicero, los que pues no nos va bien y hay que comprar nuestra veladora San Judas para que nos vaya bien o para tener al esposo o a la esposa, o una limpia, ni encantador, ni adivino, los que les leen las cartas, ni mago, ni quien consulte a los muertos, los que tenemos un difunto que los hacemos santos, que intercedan por nosotros ante nuestro Dios para que nos vaya bien, o el día de los muertos que van a centros espiritistas para poder oír su voz porque los extraña. Entonces todo dice esto, dice que Jehová aborrece la idolatría y que Jehová es abominación. ¿Y qué es abominación? Vómito, ¿verdad? Que provoca vómito. Entonces yo leía eso y dije, pues sí, Dios, sí llegué a fallar. Cuando yo estaba afuera sí llegué a fallar en algunas de estas cosas. Porque a veces aquí nos está diciendo Dios, no practiques lo que hagan afuera. Muchas veces nosotros nos salimos afuera y no hay nadie, podemos decir malas palabras, podemos tomar, podemos, no sé, pelearnos, podemos, irnos a los bailes, podemos, no sé, ponernos un piercing, un tatuaje o algo. Seguimos practicando cosas de lo del mundo, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque cuando Dios nos vea, le podemos provocar asco, ¿verdad? Y tenemos que cuidar esa santidad si estamos fallando en alguna de estas cosas. Hasta la música, hermanos, ¿no? Es idolatría. Entonces vemos que desde el Antiguo Testamento hasta el día de hoy, desde el Antiguo Testamento se adoraban 4 diosas. Y hasta el día de hoy, esas 4 diosas se siguen adorando. Que a final de cuentas, esas 4 diosas venía siendo una para que no nos confundamos. Todos los nombres que yo llegue a mencionar es la misma diosa. Entonces, vamos a ver que estas primeras 4 diosas era Astarte, Cibeles, la diosa Diana y Samaris.
Entonces, ¿quién era la diosa Astarte? Dije Samaris. ¿Quién era la diosa Astarte? Vamos a ver. Dice, era una famosa diosa negra que en el cristianismo se le cambió el nombre de Virgen Astarte. Significa diosa Astoret, diosa del amor y de la fertilidad. Su nombre puede encontrarse en los primeros 5 libros del Antiguo Testamento hasta la época del rey Salomón, antes de Cristo. Simbolizaba el sexo femenino, así como Baal simbolizaba el sexo masculino. Astoret se identifica como la luna, Selena, la diosa de la naturaleza salvaje, Artemis, diosa del amor y de la belleza, Afrodita, diosa de la guerra, patrona de las dinastías, diosa de la fertilidad, diosa de la caza y diosa babilónica. Estas diosas se aparecían en cerros y en cuevas, y a partir de ahí se les hacía sus altares y las adoraban y rendían culto a ellas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, bueno, cuando los españoles vinieron aquí a México, ellos ya traían su diosa. Esta diosa era morena y traía las mismas características de la diosa Astarte. Los españoles le hicieron su altar en el Cerro del Tepeyac, que ahora, años después, los papas, los franciscanos y todos esos ocuparon ese lugar para adorar a la Virgen Morena, que es la Virgen Guadalupe, y que trae esas mismas características que traía la diosa de los españoles, que su nombre de ella era Tonanzi. Entonces, de Tonanzi le cambiaron el nombre a Guadalupe y se sigue adorando ahí en el Cerro del Tepeyac. Como les vuelvo a decir, esas diosas se adoraban en esos lugares altos y se les rendía culto. Pero años después, en el siglo VI, el Papa Gregorio el Grande adoptó ese culto pagano a la diosa Samaris, cambiándole el nombre a Virgen María de Guadalupe. De ahí, la Iglesia Católica adoptó la idea y toda clase de paganismo. Adoptaron una vieja reverencia de idolatría de la época del Antiguo Testamento con esas diosas. Su finalidad fue traerla al cristianismo y cambiarle su nombre a un nombre cristiano, utilizando las mismas diosas paganas del Antiguo Testamento, con sus mismos nombres, y las trajeron al cristianismo y le pusieron por nombre María. Y de María han surgido bastantes nombres. ¿Cuáles son sus nombres? Los más comunes. Virgen María del Rosario, ¿no? Rosario, Juquila, la Virgen de Guadalupe que se celebró ayer, la del Socorro, la del Carmen, Juquila, ¿qué más? La Virgen, San Juan de los Lagos, la del Cobre, y así sucesivamente. Pasó lo mismo con la diosa Astoret. Pero al final de cuentas, si usted le pregunta a un padre o le pregunta a un al Papa o cualquiera, ¿quién es la Virgen del Carmen? ¿Quién es la Virgen del Socorro? ¿Quién es esta? Va a ser, es la misma María. Así pasaba con la Virgen Astoret. Si le preguntaban, ¿quién es Selena? ¿Quién es la Virgen Astoret? Seguía siendo la misma diosa Astarte. Su finalidad de ellos fue traer el espíritu de idolatría para poder atraer a la gente. Los europeos y los asiáticos eran bastante idólatras, que se volvían locos con esas 4 diosas. Las adoraban y hacían toda clase de depravación. Alejandro el Grande decía que él era el hijo de la diosa Isis. Entonces, cuando el Vaticano descubre ese dominio, convocaron como una asamblea, una junta, para que se pusieran de acuerdo entre ellos, y dijeron así: traigamos ese potencial entre nosotros, convirtamos a la Iglesia Católica con una fachada de cristianos, sacamos la verdad, que es la palabra de Dios, y metemos la mentira. Y así vamos a adquirir un poder político, un superpoder político, un imperio. Entonces, pues nos damos cuenta, hermanos, que ayer tan solo platicaba con mi esposo y me decía que ¿cuántos? 4,000 personas, Juan, llegaron a la basílica. 15 millones. 15 millones, yo dije ahorita 4,000, no, 15 millones de gente.
Y 15 millones, hermanos, que a lo mejor aquí nuestra iglesia ahorita está vacía y muchos siguen caminando para ir a visitar a esa imagen, hermanos. Entonces vemos cómo es que tienen ese control de nuestra mente, hermanos. O sea, primero cómo vivimos tan engañados, como si fuéramos unos zombies, ir a adorar algo que estamos equivocados, hermanos, cuando aquí ahorita nuestra iglesia está vacía. Pero Satanás no tiene ningún problema de llenar una iglesia, siempre y cuando la verdad no se practique o la verdad nada más se diga a medias. Y sabemos que la verdad no se lleva a cabo en esa religión. Decía la semana pasada el pastor que las iglesias pueden estar así llenas, pero espiritualmente la gente está muerta. O sea, nada más va por no sé, si por reunirse, que por llevar eso de que se lo han enseñado de su abuelito, su mamá y todo eso, nada más van porque espiritualmente no conocen ni quién es Dios, y verdaderamente si les preguntan ¿y quién es la Virgen de Guadalupe? No saben ni dar una respuesta, no conocen, no saben. Entonces vemos que en la celebración de esta diosa Astarte, mientras adentro los sacerdotes oficiaban sacrificios a los ídolos, afuera había toda clase de depravación. ¿Y ahora cómo pasa? Ahí mismo, mientras adentro los papas, los obispos, los cardenales están oficiando la celebración a la Virgen de Guadalupe, afuera hay toda clase de depravación. Y yo lo digo, hermanos, porque yo llegué a ir, o sea, desde el camino, desde la caminata, se ve el alcoholismo, las drogas, la música, se ve, se están peleando, hay asaltos, hay muertos, o sea, hay muertos por los accidentes. Y afuera en el atrio, hermanos, no puede ni pasar uno pasando de puntitas o brincando a la gente porque están enrollados con cobijas. Entonces yo leyendo e investigando todo eso, me preguntaba, ¿será que guardarán respeto los que están dormidos afuera? Porque ya hay parejas, o sea, ya hay parejas que hasta llevan su casita de acampar. Entonces, digo, ¿sí habrá respeto o seguirá habiendo toda clase de depravación? Entonces, bueno, hermanos, vemos que también a la Virgen de Guadalupe se le puso por nombre Reina del Cielo. ¿Y a dónde surgió la idea de ponerle a la Virgen María Reina del Cielo? Se dice que cuando Jesús estaba crucificado en la cruz, le encargó al apóstol Juan que cuidara de su madre. El apóstol Juan dice que se la llevó a Éfeso, que posiblemente es una doctrina que ellos dicen, ¿no? Posiblemente sea cierto, ¿no? Si se la llevó a Éfeso. Pero lo que ellos dicen es que María no murió en Éfeso, sino que ascendió a los cielos en cuerpo y alma. Y la Biblia, la verdad es que no registra nada de eso. Eso es nada más una teoría de ellos, una historia de ellos. El nombre de Reina del Cielo aparece en el Antiguo Testamento, en Jeremías, en el libro de Jeremías, capítulo 7, versículo 18. Dice, los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la Reina del Cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. Así dice Jehová. Entonces, vemos que esta Reina del Cielo no era María, más que la diosa Astarte. Y no se estaba adorando a Dios, al verdadero Dios que es Jehová, sino a esta diosa. Ahora vamos a ver qué dice en Jeremías, capítulo 44, versículo 17 al 18. Sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la Reina del Cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno, mas de que dejamos de ofrecer incienso a la Reina del Cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo, y a espada y de hambre somos consumidos. Vemos que dicen que mientras ellos supuestamente le ofrecían ofrenda a esta diosa, tenían todo, nada les faltaba.
Pero recuerden que también Satanás puede hacer milagros, ¿verdad? Entonces, Satanás no tiene ningún problema en cambiarse el sexo, ¿no? A mujer. ¿Por qué? Porque sabemos que en la deidad de Dios, cuando Dios creó los ángeles no tienen sexo. Entonces, pues Él no tiene ningún problema de seguir engañando a la gente. Entonces, vemos que a esta diosa se le hacía culto con incienso, con ese tipo de ofrenda. Y ahora, ¿cómo se le hace ofrenda a la Virgen de Guadalupe? ¿No es acaso con danzas? Con danzas de los aztecas que todavía le llevan, con incienso, con flores, con veladoras. ¿Qué más va la gente? La gente que va lleva sus mandas, ¿verdad? Que ya le llevan o que le prometió una cadena de oro, que ya le lleva el anillo, que ya le llevan los aretes, el ombligo de su hijo porque nació bien, el cabellito del niño, de la mamá. Todas esas cosas son ofrendas, hermanos, no sé si podrías pasar como hechicerías, cosas que no está bien, que Dios aborrece. Entonces, si uno le pregunta a la gente de allá afuera, que a final de cuentas es bueno, que Dios aborrece la idolatría y que Dios no quiere que adoremos imágenes, ellos nos pueden decir que ellos no las adoran, que ellos las veneran. Entonces, yo investigando en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, dice que adorar es respetar en sumo grado a alguien por su santidad, dignidad o grandes virtudes, o algo que representa o recuerda, es decir, dar culto a lo santo. Y venerar es reverenciar, rendir culto a un ser que se considera de naturaleza divina. Entonces, díganme ustedes, ¿qué diferencia hay? Es lo mismo, ¿verdad? Entonces, sí vemos que los católicos sí les rinden culto y veneran a la Virgen de Guadalupe. ¿Por qué? A cualquier virgen, a cualquier imagen, porque se postran ante ella, porque la besan, porque le ponen sus flores, sus veladoras y todo eso. Entonces sí le rinden, sí la veneran y sí la veneran y la adoran, ¿verdad? Y si se dan cuenta, hermanos, no sé si ustedes han visto cómo la Iglesia Católica representa a las imágenes de la Virgen María, ellas cargando a un niño, al niño Jesús, supuestamente. Pero si vemos al niño Jesús, la mayoría de todas esas imágenes tienen al niño Jesús. Nos hacen como ver psicológicamente, visualmente, cómo ese niño que es Jesús nos lo representan chiquito, que necesita estar en los brazos y protegidos de esa mujer. Cuando sabemos que nuestro Dios es grande y todopoderoso, es el Salvador, ¿no? Pero ellos hacen a esas vírgenes superiores y más importantes que Jesucristo. Porque si ustedes se dan cuenta, ya casi los papas, ya no, o los padres, ya no hablan tanto de Jesucristo. Se habla más de María que de Jesucristo. Entonces vamos a ver que esta diosa, la otra diosa Cibeles, que siguen siendo las mismas, era conocida también como la diosa madre. Ahora María es la diosa madre, porque ellos dicen que María es la madre de todos nosotros. En la Semana Santa, hermanos, cuando debemos de tener más conciencia de lo que hizo Jesucristo por nosotros en la cruz, y estar, pues, no sé, en oración con Él, en gratitud con Él. ¿Qué se va rezando en las calles si ustedes se van dando cuenta? Llevan a la imagen, a María, que según es la madre de todos, y la llevan en procesión o procesión, ¿cómo se dice? La llevan rezando, Dios te salve María, ¿no? Cuando más debemos de olvidarnos como de ella y venerar y nosotros adorar y exaltar el santo nombre de nuestro Dios, ¿verdad? Pero la llevan porque supuestamente ella sufrió por la muerte de Jesucristo. Pero ¿dónde quedó el sacrificio de Jesucristo? Porque no se ve, ¿no? Ahora vamos a ver contextos bíblicos. ¿Por qué no debemos de adorar a María? Vamos a ver en Lucas capítulo 4, versículo 3 al 8.
ya, Lucas 4, 3 al 8. Dice, entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, a ver, ayúdenme a leer. Entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, esta piedra que se conviertan en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, a ver ahí, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No dijo, ¿verdad que no dijo? Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, a la Virgen de Guadalupe adorarás. ¿Dice así? No, ¿verdad? Dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, ¿verdad? Amén. El Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No somos llamados, hermanos, a adorar a la Virgen de Guadalupe, ni a idolatrarla, ni a ningún ser humano, solo a Jesús, que no solamente fue humano, sino Dios también. Los papas, los sacerdotes que tienen el deber de decirnos la verdad a toda la gente, nos siguen engañando a las personas, hermanos. Y diciendo mentiras. Por eso es que ahorita toda esa gente sigue engañada y sigue adorando cosas que Dios aborrece. Vemos que ellos también enseñan que María es la madre de Dios, que siguió siendo virgen, que siguió siendo virgen después de dar a luz a Jesús, que no tuvo más hijos, que es corredentora, que no solamente Jesús hizo la redención, sino María, porque sin ella no hubiera sido posible la redención y que ella intercede por la iglesia. Pues gracias a Dios nosotros tenemos la palabra de Dios para oír lo que ellos dicen, nosotros investigarlo en nuestra Biblia y darnos cuenta. También si algún hermano, hasta yo, que estoy diciendo, compartiendo la palabra, si algunos tiene alguna duda, para eso tienen la Biblia, para ponerse a investigar que lo que uno está diciendo es verdad o es mentira, ¿verdad? Entonces, vamos a ver Lucas, capítulo 1, versículo 28. Vemos que la Iglesia Católica también en este texto, sí, exalta y engrandece el nombre de la Virgen de Guadalupe, o de la Virgen María. 1:28. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Entonces vemos aquí que el ángel le dice, salve muy favorecida. ¿Y qué significa favorecida? Le están haciendo un favor, ¿verdad? O que está obteniendo un favor. Entonces, vemos aquí que en este caso, ¿quién estaba obteniendo ese favor? María. ¿Por qué? Porque el Señor la dice, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Ella estaba recibiendo ese favor entre todas las mujeres. No María le estaba haciendo ese favor a Dios, sino ella estaba recibiendo ese favor. Dice, bendita no porque haya un mérito en ella. El mérito estaba en Dios que la había escogido para ser la madre de Jesús. Entonces vemos que el ángel Gabriel aquí nos está enseñando que ella fue elegida por Dios y que fue, ahora sí que favorecida porque Dios la vio y la escogió. Nosotros, hermanos, no tenemos nada en contra de la Virgen María. Nosotros la respetamos y
Ahora sí que la respetemos y la tenemos en un buen concepto porque sabemos que ella fue una mujer que tenía mucho conocimiento de Dios. Porque yo creo que Dios vio a muchas mujeres, pero ¿por qué elegiría a María? Yo creo que tenía tantas virtudes, ¿no? Yo creo que tenía temor de Dios, a lo mejor tenía mucha fe, llevaba a cabo lo que los mandatos o los mandamientos del Señor, tenía humildad, tenía fe, era obediente porque obedeció y no fue lo contrario que ¿quién fue? Zacarías que no todavía se puso a cuestionar al ángel, por eso lo dejó mudo. Entonces vemos que María obedeció, fue obediente ahora sí que obediente al recibir el mandato de Dios. Y no le dio miedo, fue una mujer aparte valiente, porque en esa época si quedaba embarazada, ¿qué iba a suceder sin antes casarse? La iban a matar. Entonces vimos que fue paciente, tenía paciencia y fue aparte valiente y fue una mujer extraordinaria. Pero nada más hasta ahí, nosotros no podemos alabarla ni adorarla. Entonces, esta es una postura que ellos enseñan que María fue muy favorecida, tal vez porque ella le hizo como un favor a Dios, pero no, nada de eso. Otra cosa que ellos enseñan es que María jamás pecó, que se mantuvo virgen y ascendió al cielo en pureza y en santidad. Vamos a ver qué nos dice el libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 20. Dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Entonces vimos que aquí Jesús fue un Dios, bueno, fue Dios, pero se hizo hombre, pero nunca pecó. Entonces ellos pueden decir que se está hablando aquí en este pasaje que acabé de leer, porque dice, ciertamente no hay hombre justo que en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y si ellos tienen esa postura de decir, bueno, pero es que está hablando aquí de hombres y no de mujeres, y en este caso María es mujer, pero dicen que dice en el original griego que hombre es Adán y que significa individuo, persona, puede ser aplicada a hombre o a mujer. Entonces aquí sabemos que Jesús fue hombre, pero nunca pecó. Pero todos los demás hemos sido pecadores, ¿verdad? Entonces dice, no hay nadie en la tierra que haga el bien y nunca peque. Romanos capítulo 3, versículo 10. Y dice, y como está escrito, no hay justo ni aún uno, como lo que les acabé de decir. Entonces nos damos cuenta que no es cierto que María se mantuviera virgen. No hay fundamento, no hay texto bíblico que lo avale, solamente es una doctrina más de ellos, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué nos dice el Evangelio de Lucas, capítulo 1, del 30 al 35. Entonces el ángel le dijo a María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿y cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Cuántas personas ateas no creen que Dios haya hecho este gran milagro con María? Muchos no creen que María haya quedado embarazada por obra del Espíritu Santo. También, o sea, si Dios también hizo ese milagro con su prima Elizabeth, que ya tenía tantos años intentando quedar embarazada, y Dios hizo ese milagro con ella, ¿qué es para Dios? O sea, ¿qué es para Dios que haga ese milagro con María? Si Dios hizo los cielos, hizo la tierra y todo lo que hay. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios todo es posible.
Ahora vamos a ver el Evangelio de Lucas, capítulo 1, 46 al 47. Ajá. Entonces, dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se llena de gozo. ¿Cómo va? Ya no me lo sé. Engrandece mi 46 al 47. Y mi espíritu se regocija de Dios mi Salvador. Entonces, estas palabras que dice María, ella se reconoce también como una pecadora, ¿verdad? Y que necesita también de un Salvador. Si María toda su vida se viera considerado que era pura, ella no hubiera dicho nada de esto, o no se hubiera dicho nada de esto. Pero ella se considera, o se consideraba más bien una persona pecadora, que necesitaba de un Salvador. Ella lo reconoce. Ella reconoce que, al igual que tú y que yo, necesitamos un Salvador. Entonces, esta doctrina también, María contradice todo esto, ¿verdad? Que ella es una persona pura y que por eso ascendió a los cielos. No, ella reconoce al Señor, nuestro Dios, como este Salvador. Ahora, Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 1. En este pasaje bíblico vamos a ver 3 razones muy importantes. ¿Ya? Al tercer día se hicieron unas bodas en Canaán de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Aún no ha venido mi hora? Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Hasta ahí. Aquí vamos a ver 3 razones en este pequeño. Vemos que la religión católica nos dicen que María es la madre de Dios. Y también contradice en este texto, porque aquí nos está diciendo que María es la madre de Jesucristo. Porque si María hubiera sido la madre de Dios, entonces quiere decir que María existió primero, o sea, que fue antes que Dios, ¿verdad? Entonces, por lógica, a lo mejor entraría uno como que a pensar, entonces, ¿quién hizo todo, la naturaleza, los cielos, la tierra? María, ¿no? Diría, pero no. En este caso aquí nos dice, no hay ningún texto bíblico en la Biblia que diga que María es la madre de Dios. Siempre se refiere que María es la madre de Jesús. Pero también aquí vemos que la religión católica agarra a María, que es la que intercede por nosotros. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya estaban invitados en esas bodas, en esa boda estaba invitada María con Jesús y estaban sus discípulos. Pero yo creo que han de haber visto, María es la madre de Jesús, pues ella puede interceder por nosotros, hablándole a Jesús que convierta o que haga algo, ¿no? Para que convierta el agua en vino o algo. Entonces María pues va y le dice a su hijo, y su hijo le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún todavía no ha llegado mi hora. Entonces María reconoce que pues ella no puede hacer nada por nosotros. Y si María pudiera hablar, yo creo nos podría decir, yo sé que ustedes me reconocen a mí como, me tienen en un buen concepto, que soy buena, que tengo fe, que tengo esto, pero yo no tengo el poder. Háganle caso a Jesucristo, ¿no? A Él tienen que hacerle caso, a mí no. Entonces aquí vemos otra postura donde ella como mujer reconoce que ella no tiene potestad aquí en la tierra ni en los cielos. El único que tiene esa potestad y ese poder es Jesucristo Dios. Estaba ahí la mano. Perdón. Por eso, hermanos, tenemos que leer nuestra Biblia para no dejarnos engañar por esas doctrinas falsas. Ahora vamos a ver el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 24 al 25.
dice, y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Entonces vemos que José, respetó a María mientras María estaba embarazada, la respetó, porque dice aquí, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció, o sea, quiere decir que nunca vio su desnudez, ¿verdad? Siempre la respetó, hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Primogénito, ¿qué quiere decir? El primero de una familia. Y después quiere decir que después de él van a haber varios, más personas, ya sea hombres o mujeres. Porque si hubiera sido nada más Jesús uno, diría unigénito, ¿verdad? Pero dice que fue primogénito. Esto quiere decir que María tuvo más hijos. Lo que la postura católica dice que María ya fue virgen. O sea, nada más tuvo a Jesús, se quedó virgen y no, ni cesárea ni parto normal, y ella se mantuvo virgen y por eso es que ascendió a los cielos. Pero vemos que no, ella tuvo más hijos. Ahora vamos a ver Mateo capítulo 13, versículos 55 al 56. Dice así, ¿no es este el hijo del carpintero? Está hablando de Jesús. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con vosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Entonces, efectivamente vemos que sí tuvo más hijos María, ¿verdad? Entre ellos, Jacobo, que fue Santiago, y Judas, que más adelante, después de la muerte de Jesucristo, y que sabemos que Jesucristo resucitó, ellos se convirtieron al cristianismo, creyeron en él, y ellos hicieron su carta como Santiago y como Judas. Ellos dan testimonio de Jesucristo. Entonces vemos que sí tuvo hermanos, ¿verdad? Cuando la Iglesia Católica dice que San Judas, a la imagen que celebra, es primo de Jesús. Entonces, sí, así lo dicen, que es primo de Jesús, y no, la verdad es que no leen su Biblia, hermanos, se siguen creyendo por doctrinas falsas. Ahora vamos al Evangelio de Mateo capítulo 12, versículo 46 al 50. Ya mero vamos a acabar, Ya. Falta poquito. Pero es importante saber todo esto, hermano. Dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar, y le dijo a uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Ahora, para poder entender este texto, tenemos que irnos al contexto, porque pues podemos decir, ¿por qué vinieron María y sus hermanos? Entonces vamos a ver que sí, efectivamente eran sus hermanos. Vamos al contexto, en Marcos capítulo 3, versículo 20 al 21. Dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan cuando lo oyeron. Los suyos, están hablando de sus hermanos y de su mamá. Vinieron para prenderle porque decían que estaba fuera de sí. Vemos que sus hermanos no creyeron en él, porque decían que Jesús estaba loco, ya que estaba alborotando a toda la gente, y donde supiera el gobierno romano, lo iban a agarrar y lo iban a encarcelar. Entonces dijeron, vamos por él. O sea, está hablando aquí este texto de María y sus hermanos, porque no creyeron en él. Entonces, por eso es que fueron a buscar a Jesús. Entonces ya vemos que podemos leer un texto, pero para poder comprenderlo tenemos que ir al contexto, y ahí sigue hablando que sí, efectivamente tuvo hermanos y hermanas.
Evangelio de Juan capítulo 7, versículo 5. Dice, bueno, porque ni aun sus hermanos creían en él, lo que les acabé de comentar, porque decían que él estaba fuera de sí, que estaba loco. Los hermanos de Jesús se preocuparon porque estaba alborotando a la gente, lo que acabé de comentar. Otra postura que dice es que María es corredentora con Cristo y que intercede por nosotros. Ahora vamos a ver qué dice la Biblia en Hechos capítulo 4, versículo 11 al 12. Dice así: Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Entonces, en este texto está hablando de Jesús, no de María. Solamente podemos ser salvos, ¿por quién? Por Jesucristo, ¿verdad? No sé por qué nos complicamos la vida, hermanos, cuando es tan sencillo entender y comprender que el que dio la vida por nosotros fue Jesucristo, y al que debemos de adorar y honrar es solamente a Jesucristo, nuestro Dios. Con esto concluyo, hermanos. Precisamente ayer salí temprano a la calle a comprar el mandado. Y habían tantas capillas, ¿cómo se llama? Lonas, de que le festejaron a la imagen. Y yo ya vi los globos ahí tirados y todo, digo, bueno, ¿no? Y ya cuando venía de regreso, así, pasó una moto. Como esta es una cerrada y había solamente como un pasillito por la carpa, dice la moto, no, venían atrás de mí y decían, no, por donde quiera hubo fiesta. Y sí, efectivamente, estaba estudiando yo mi prédica en la noche, cuando empezó toda la tronadera de cohetes, ¿no? Y sí sentí como que feo, ¿no? y yo dije, yo estoy preparando esta prédica donde voy a hablar, donde a ti te debemos de adorar y de venerar y exaltar tu nombre. Y mira cuánto coheterío por todos lados. Toda esa gente que está engañada, toda esa gente que no conoce la verdad. Porque la gente, la verdad, hermanos, es floja, no lee. Porque si leyera, conociera la verdad. Y porque mucha gente hay muchos de gente que sí conoce la verdad, pero vive cómodamente ahí. ¿Por qué? Porque ahí no le van a hacer ver su pecado. Ahí no te van a decir, mira, deja de adulterar, deja de tomar, deja de fumar. No, ahí viven cómodos. Entre toda esa gente están escondidos, hermanos, y conocen de la verdad. Entonces, les comentaba, yo estaba, pues ahora sí que, estudiando esta prédica, cuando empiezan. Y sentí así como tristeza y dejé de estudiar y empecé a orar porque yo dije, tal vez están adorando allá, pero yo sé que muchos de mis hermanos están a esta hora orando y dándote gracias por todo lo que has hecho por cada uno de nosotros y porque como sea tenemos a nuestra familia. Y entonces pues dejé y empecé a orar y exaltar el nombre de Dios. Y al otro día le digo que vi esa carpa. Y cuando pasa una moto, pues yo venía así como que, pues empezando un día, ¿no? Y yo como que digo, bueno, con todo respeto dije, chales, ¿no? ¿Cómo es que están las carpas, no? Y cuando oigo estos que dicen, no, dice, y por donde quiera no se puede pasar festejando y fiesta por aquí, fiesta por allá, dice, cuando se olvidan de adorar al mero mero, ¿no? Y yo que volteo, y hasta ellos se me quedaron mirando así como diciendo, ya la ofendimos, ¿no? Pero yo quería decirle, pues vientos, ¿no? Está bien, ¿no? Lo que están diciendo porque es verdad. Entonces ya cuando yo oí eso, me dio gusto, hermanos, como que mi corazón se exaltó, como que se puso contento de decir, no toda la gente estamos siendo engañada, no toda la gente estamos confundida. Hay gente que sí conoce la verdad y hay gente que reconoce el nombre de nuestro Dios.
Entonces, pues eso me levantó el ánimo, ¿no? Porque todavía el domingo me había dado tanta tristeza y que ya me iba al camino al trabajo, y tanta gente, tanto niño chiquito que le ponen atrás su imagen y caminando. Yo digo, pobre gente, apenas van aquí, ¿cuánto les falta para llegar allá? ¿Aguantarán a toda esa gente? Si esa gente fuera consciente y se quedaran en su casa, reconociendo que Dios puede suplir cualquier cosa, cualquier problema en su vida, no llevarían a exponer a sus hijos que se enfermen de gripa, que les pase un accidente, que se les pierda, que algo les pase. O sea, es gente que vive engañada, hermanos. ¿Por qué? Vuelvo a decir, porque la gente tiene el dominio controla nuestra mente, y más si lo combinan con esas fuerzas espirituales, es imposible que esa gente pueda cambiar, si no es que ellos quieran y que y que Dios obre en sus vidas. Pues es el mensaje que tengo o que tuve por ustedes. Espero que no los haya aburrido, y cualquier cosa o duda que tengan, pues lo pueden investigar con la palabra de Dios.